Bueno, estamos en vivo. Una deuda pendiente con el concejal Cesoni, viendo la publicidad de Estancia Bodegas Roca. Le prometemos en la próxima visita a Cesoni tener su vino de regalo. Bueno, algunos mensajes que llegaron, otros llamados telefónicos al teléfono que vemos en pantalla. Solamente, por favor, por mensaje de texto o por mensaje vía WhatsApp, estamos recibiéndolo. Hubo varios en este momento, durante el momento que hablamos con Cesoni hace un rato, algunos saludándolo a Cesoni, hablando bien de su gestión. Otros, por ejemplo, que se quedó a mitad de camino, dice una señora, si le pueden hacer una pregunta a Cesoni, por supuesto que sí, pero no la completó. El Colo Salazar de los Sin Techo se comunicó con nosotros, José Luis, creo que se llama, José Luis Colo Salazar, y se pregunta a Cesoni qué va a hacer con los 2000 ranchos que hay en Santa Fe, qué política va a implementar para erradicarlos. Lamentablemente ya se fue Cesoni, pero ya ha explicado en todo este tiempo que tiene una política de construcción de viviendas a partir de algunos ahorros que pretende hacer en la administración, en la municipalidad de Santa Fe, en el caso que llegue a ser intendente, y que pretendía utilizar 5.000 personas como mano de obra para la construcción de viviendas. Lo recuerdo perfectamente porque nos lo comentó en otra entrevista, en otro canal hace muy poco tiempo, y evidentemente eso está emparentado a lo que preguntás, Colo Salazar, así que gracias por tu consulta. ¿Qué es el riesgo país? Muchas personas hablan del riesgo país como si se tratara de la temperatura para establecer si uno tiene fiebre o no. Bueno, siempre hay un tope, 37, 38, 37.7. Uno más o menos está identificado con ese número. Si tenés 38 estás complicado, si tenés 39 estás muy complicado, y si superás los 39 grados de fiebre estás realmente muy, pero muy mal. Si superás qué número del riesgo país estás realmente complicado y por qué. Marcelo Viso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Antes que nada, un saludo a un amigo que me acaba de mandar un mensaje para que lo salude. Bueno. Sí, Federico, un saludo grande para vos. Es vecino suyo paranaense, Entre Ríos. No me diga. Sí, bueno. Vecino de la localidad de Paraná. Siempre llegando a todos los lugares, Marcelo Viso. Sí. Héctor, sí. Cualquier número que supere el 1, el 1 punto, es un número de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es cómo nos ven desde el exterior y qué posibilidades tenemos nosotros de captar inversión dentro de los mercados internacionales. Es decir, es una calificación que hace una empresa dedicada a esto y que califica a los países en base a los riesgos que conlleve el invertir y en recuperar el dinero que cada país, cada persona o cada inversor o país extranjero que invierte en bonos argentinos va a recuperar. Entonces, no solo marca la estabilidad política y la estabilidad económica de un país, sino que además es una pauta para entender cuánto es lo que va a pagar la Argentina o nuestro país en su colocación de bonos sobre la tasa que paga Estados Unidos. Estados Unidos es el país de referencia, tiene una tasa muy baja, y los 962 puntos que marcaba hoy el riesgo país son 9,62% más de la tasa de Estados Unidos. Es decir, rondará un 12% el día de hoy el interés que los bonos argentinos pagarían en el exterior. Pero ¿qué pasa? En toda la explicación y en todo yo he estado un poco pendiente del tema por varias consultas y por varios lugares que me han llamado para hacer algunas entrevistas. Hay una cuestión de que no se ha explicado y que es la madre de todo este tema. Arranca ya por el año 1992 con un concepto que se acuñó y del cual hoy todo el mundo habla, pero nadie lo termina de definir en sí, que es el famoso concepto de economía global. No solo de economía global, sino de un sistema de información de minuto a minuto, como le llamarían, o toda una proyección de empresas como las calificadoras de riesgo realizan estas empresas realizan sobre distintos países en base a la información que tienen. Estamos hablando de que en aquellos años, los años 90, Internet nacía, claro, y no se conocía hasta muy cerca de los aspectos puntuales, es decir, una elección, no había
todo lo que hoy es son las proyecciones eleccionarias, todo lo que es las encuestas, o se le da muy poca importancia a todo esto. Hoy toda esa información está online en tiempo real. Efectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado desde aquel momento hasta hoy? Hoy lo puede ver todo el mundo, ha mejorado sensiblemente todo el régimen de información, y esto hace que cualquier inversor extranjero pueda cotejar el minuto a minuto de la información, es decir, lo único que necesitaría es ingresar en una página web argentina y ver cuál es la proyección de aquí a octubre que hay para las elecciones. Aquí hay dos puntos muy importantes, es decir, ¿qué va a pasar si se va a seguir con el esquema político que hay hoy en día? Es decir, ¿va a continuar el oficialismo con las reformas que ha anunciado y con las políticas económicas que viene marcando durante los últimos 4 años, o se va a retrotraer a lo que era antes el gobierno anterior frente a una eventual, y de hecho en las encuestas se da como ganadora en segunda vuelta, un eventual gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, entonces, esa es la mirada macrista sobre el impacto. Eso es lo que dijo y lo que explicó el presidente de la República, pero esto es una realidad, es decir, ¿qué va a pasar? Pero si Cristina le pagó al Fondo Monetario Internacional. Después tuvimos varios roces con el Círculo de París y con algunos inversores. Y con el 7% de la deuda histórica con los denominados fondos buitres. Y de hecho hubo un pedido de embargo sobre algunas fragatas y sobre aviones durante el gobierno de Cristian. Pero esas no son las medidas. Pero va a parecer muy ingenuo. ¿No es mejor mirado aquel que tiene capacidad de pago con los organismos de crédito que aquel que se endeuda en millones y millones a largo plazo con un país que no termina de arrancar? Ese es el problema, porque la segunda pata de esta cuestión política es, más allá de que gane uno, gane el otro, me guste el discurso de uno, me guste el discurso del otro, endurezca o no la situación económica de un país, tenemos que ver qué es lo que va a pasar y que empiezan a mirar qué es lo que va a pasar cuando se termine el desembolso del fondo para el año 2019, es decir, el 2020 y el 2021. Más allá de que esto se esté hablando y que se califique el riesgo país y demás, la gente no solo mira qué es lo que pasa hoy, va a mirar qué es lo que va a pasar de aquí al vencimiento de la deuda. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Simplemente durante el día de hoy, una salida masiva de capitales, de inversores internacionales sobre los bonos y las acciones argentinas en el exterior y aquí mismo. El Merval se desplomó un 4% y hay acciones como las de Loma Negra en Wall Street que se desplomaron un 13%, casi un 14%. Esto marcó una disparada del riesgo país y nosotros lo asociamos, nosotros como hombre de a pie y el pequeño consumidor de dólares, es decir, el comprador pequeño, lo asimila con una fuente de inflación o aumento de la moneda. No, el aumento de la moneda lo provocamos nosotros al establecer una demanda. Hoy se estaba hablando de que la demanda minorista había empezado a inclinar la balanza de lo que habían sido las demandas mayoristas. El Estado hoy, durante el día de hoy, salió con 60 millones de dólares a hacer a venderlos en forma, es decir, al mejor postor, es decir, hacer una... ¿cómo es que se me borró el término? Licitar 62 veces y ni así pudo bajar el valor de la moneda, que cerró para los precios, no para los minoristas, sino para los mayoristas, en valores históricos, en un 3,7% más de lo que fue el día de ayer, en 43,95 es una alza histórica para el valor mayorista del dólar. El minorista cerró con un aumento del 3,2%, con un peso 50 sobre el valor del día anterior, en 44,92. Teniendo en cuenta que las tasas para las LELIQ, que son las letras de liquidez, que es lo que coloca el Estado para que no haya liquidez en el mercado, y de esa forma se seque, ya lo hablamos a todo esto, secar el mercado mediante la colocación de tasas con un interés alto, de letras con un interés alto, hace que la gente no tenga disponible de efectivo para salir a comprar dólares, ¿sí? Porque la inversión, la mejor vista sería la tasa de interés, ronda el 70%. Entonces, en un escenario donde uno tiene que hacer un análisis y es muy difícil jugarse, siempre es fácil con el diario del lunes decir a ver qué fue lo que pasó, pero hoy, donde lo estamos viviendo, es muy difícil de decir dónde vamos a terminar. Estamos en abril, faltan 6 meses para las votaciones, es decir, para que termine la campaña, que es en octubre, no, en agosto, 4 meses para las votaciones, y hoy estamos con un dólar de casi 45, tocando los techos históricos, y con una tasa del 70%. A esto hay que aumentar, hay que ver cómo va a reaccionar el plazo fijo, porque obviamente va a aumentar.
y no sabemos dónde vamos a terminar dentro de 4 meses. Entonces, un inversor extranjero que a esto le suma la cuestión, a ver, también se dio el condimento de que los países emergentes, por ejemplo Brasil, tuvo una devaluación del 1,7 contra el dólar, todos los países emergentes perdieron pesos frente al dólar durante la jornada de hoy. Aquí bastante más agravado, pero se perdió. Un inversor extranjero que ve todo esto y dice, ¿dónde voy a colocar el dinero? ¿Qué va a pasar con mi dinero en el 2020? Y por lógica espero y me juego a que sea lo que nosotros como argentinos estamos esperando, o tomo la ganancia y me vuelco en un bono o en una acción o en un título valor que rinda tal vez un poco menos, pero que tenga mayor seguridad de pago en el momento de vencimiento, por supuesto. Pero la timba no se cortó, digamos. El inversor trae sus dólares. Compre los bonos afuera, por ejemplo, un estadounidense. Pero sigue generando timba con LELIQs en Argentina. Las LELIQs, ¿por qué timba? Las LELIQs tienen un valor limpio de 70%, pero hoy te demostró que ese valor no alcanza para frenar una estampida del dólar. Una estampida, claro. Una estampida en realidad no es una estampida, un aumento del dólar. ¿Qué quiere decir? Que la gente, en vez de volcarse a este tipo de inversiones, se vuelca a mantener su poder económico mediante la tenencia de moneda extranjera que presume va a subir. ¿Por qué va a subir? Porque las bandas de flotación, donde hay intervención estatal directa, se establecieron y se congelaron desde hoy, o desde la semana pasada en realidad, hasta fin de año, entre 39 y 51. Es decir, todavía tiene entre 45, que es el valor actual, y el 51 tiene un largo camino para recorrer que supera holgadamente el 10%. Sí, ya lo corrieron un par de veces al techo. Ese techo y el mínimo se ajusta en base a la inflación. Entonces se va a ir corriendo. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? De alguna medida se congeló ese valor y se habla de que no va a tener una suba superior a 51 pesos de aquí a fin de año. Que tampoco es algo escrito en piedra. Es decir, nosotros tenemos 51 como techo y el Estado de alguna forma puede, a partir de ese valor, ingresar en el mercado, vender dólares y de esa forma frenar un poco la suba. Hoy licitó 60 millones en 2 veces y no alcanzó a bajarlo del todo. ¿Van a liquidar la cosecha Ese es otro de los puntos importantes. ¿Qué es lo que pasa? Estacionalmente este problema con el dólar, estacionalmente es preocupante, porque desde abril en adelante se empiezan a liquidar todo lo que es el agrodólar, es decir, el dólar que proviene de los agronegocios. Entonces, si a eso decimos que debería tender a la baja el dólar, porque empieza a ingresar moneda extranjera por la liquidación de los cereales, y vemos que el Estado ingresa y hace 60 millones en licitación, y a eso le sumamos una tasa prácticamente inmejorable del 70% en letras o de un plazo fijo que tal vez no estén en el 70, pero sí en el 48, en el 50, a todos esos condimentos, y decimos, igual sube el dólar, la pregunta es, ¿a dónde vamos a terminar con todo esto? Y ese es el problema, ya empezó a mover la balanza y hoy ese era uno de los indicadores en rojo, que el pequeño ahorrista, no el grande está acostumbrado a trabajar financieramente y hacer una diferencia, una toma normalmente suele suceder este tipo de cosas, de una toma de ganancias y después vuelca la inversión a otro lado. Pero cuando el pequeño ahorrista que gasta o compra 200, 300, 500 dólares o 100 dólares para tenencia y saca ese dinero de la economía, eso genera una cuestión de retracción en todo el dinero que anda circulando para generar mayor consumo, para generar compra de bienes, para generar inversión en producción, para generar movimiento en el país, y eso es un poco preocupante también. Entonces, estacionalmente tenemos un problema, y este problema se ve agravado con todo lo demás. Entonces decimos, es medio difícil. Y usted me va a preguntar y me va a decir que diga qué es lo que va a suceder. No porque no tengo tiempo, Marcelo, se nos acabó la semana el que viene podemos decirlo. Nos están pidiendo que redondeemos, pero la semana que viene vamos a ver cuándo, si grabamos el programa, porque es 1 de mayo el próximo miércoles. Perfecto. Pero vamos a seguir con este tema que me interesa terminar de conocer bien la relación LELIQs, dólar, tasas de interés y cómo opera el capital extranjero cada vez que encuentra todo este panorama dentro de un país como la Argentina en este momento. Gracias, Marce. No, por favor, estamos escuchando cómo llueve fuertemente
en el Santo Tomé, así que tengan mucha precaución para transitar si salen y si pueden evitar salir, evítenlo. Ya venimos.